Muchas gracias a los organizadores por la presentación y por la invitación. Hoy les voy a hablar acerca de algunos aspectos moleculares de este virus SARS-CoV-2 que hoy está implicado en la pandemia que nos azota. Voy a hablar acerca de su biología y cuáles de estos aspectos moleculares son relevantes para el diagnóstico. Y sobre el final de la presentación, el doctor Luis Huésped les va a comentar cuáles son las implicancias de este virus en la injuria renal aguda. Como bien saben, los números que hoy manejamos son bastante escandalosos. Tenemos más de 250.000 fallecidos, con un número creciente de casos confirmados, casi 4 millones de casos, y una letalidad más bien baja, cerca del 3-4% según la OMS, aunque nosotros aquí en Argentina tenemos aproximadamente un 5% de muertos de todos los casos confirmados. Hoy les voy a hablar de los aspectos de la biología del SARS-2, como les mencioné recientemente, y voy a hacer hincapié en los métodos de diagnóstico que este virus tiene. El SARS-CoV-2 es un RNA virus de cadena positiva. Se posiciona dentro de los virus que más mutan, aunque hasta ahora los datos epidemiológicos no dicen eso, pero bueno, esta es la posición en comparación con otros virus. Tiene un sistema muy precario molecular de replicación de su propio genoma y comete errores en la replicación del DNA entre una partícula y otra. Entonces esa es la explicación molecular de por qué cada vez existen nuevas cepas y el virus está mutando todo el tiempo. Pero al mismo tiempo esto le confiere una mayor adaptación y sobre todo explica el salto interespecies que esta adaptación le genera. Esto salió publicado hace un par de días en la revista Nature y muestra las relaciones de este SARS-CoV-2 dentro de la familia de los nuevos coronavirus. Relaciones filogenéticas como esta pueden demostrar que, por ejemplo, el SARS-CoV de la epidemia del 2002-2003 en realidad no es tan parecido al coronavirus de ahora. Tienen una separación hacia el año 1200 aproximadamente, sino que se ve que este virus es más bien parecido al que se encuentra en los murciélagos. No es tan parecido al que se encuentra en el pangolín. Es decir que, como decíamos, este salto que da el virus entre las especies permite explicar que en realidad hay huéspedes intermedios como las ratas, los murciélagos, el ganado bovino, el pangolín, camellos, etcétera, ¿no? Y entonces estas relaciones genómicas entre los distintos virus comprueban justamente eso, el estadio interespecie. Aquí podemos ver que a lo largo de los distintos años, distintos coronavirus tomaron parte. En el 2002-2003, como les decía recién, el SARS-CoV-1, con un número de casos de 8.000. En el 2012, el coronavirus que produce el síndrome respiratorio del Medio Oriente, con 2.500 casos, pero claro, esta pandemia de hoy ya lleva más de 2 millones de casos y por supuesto no tiene nada que ver con las anteriores en cuanto a su capacidad infectiva. Si comparamos a este SARS-CoV con los otros virus de la familia coronavirus, tenemos que el SARS-CoV pertenece a la familia de los beta coronavirus. Son virus con un diámetro de entre 100 y 160 nanómetros y el genoma es bastante simple. Hacia el extremo 5' tenemos dos grandes secuencias que codifican para poliproteínas que una vez que se traducen se fraccionan entre ellas y generan toda la maquinaria de replicación del virus, o sea, son proteínas no estructurales. Y hacia el extremo 3' tenemos las secuencias que codifican para la nucleocápside, para las proteínas de la membrana, para la envoltura y una proteína que es la proteína S o proteína Spike, que posiblemente sea la más importante del virus, porque es la que se pega al receptor target en las células epiteliales respiratorias o en las células de la mucosa digestiva. Fíjense que entre ellos todos guardan una alta homología. Aparentemente el SARS-CoV
es muy parecido al MERS, como les decía antes, y lo importante es que esta proteína Spike ha sido recientemente secuenciada y modelada en 3D. Este es un artículo que apareció hace muy poquito, en marzo, en la revista Science, y se ve que esta proteína, bueno, tiene dos dominios, pero lo importante es que hacia esta región es el dominio ligador del receptor, que es esta porción que se ve aquí en verde, y esta porción tiene distintas conformaciones, pero lo interesante es que esta porción se adapta perfectamente a la enzima convertidora del angiotensinógeno. Recordarán que esta es una enzima que se encuentra en la superficie de las células epiteliales pulmonares y renales. Es la enzima convertidora de la angiotensina 1 a la angiotensina 2. Es una enzima que en definitiva eleva la tensión arterial por todas las funciones y los órganos blancos que tiene. Y esta enzima ya ha sido caracterizada, se conoce bien la estructura tridimensional que tiene y hoy se está modelando a este receptor con las proteínas que se encuentran en el SARS-CoV. Entonces si se analiza esta zona de interacción, se puede ver que hay aminoácidos clave tanto en la superficie de la enzima AC2 como en la superficie de la proteína Spike. Entonces esto es sumamente importante porque en breve, teniendo en cuenta esta distribución estereoquímica del receptor, seguramente se va a poder diseñar algún antiviral que impida la unión de la partícula viral a la enzima convertidora del angiotensinógeno. Si seguimos un poquito más con los aspectos moleculares de la biología de este virus, entonces les decía, la proteína Spike se pega al receptor AC2, entra la partícula por endocitosis a la célula epitelial pulmonar, proteasas de la misma célula clivan la envoltura del virus, se libera el genoma y como el genoma es una cadena de RNA positiva, inmediatamente se traduce en los ribosomas y lo primero que se traduce son los genes que están hacia el extremo 5' del genoma, que son proteínas que se van clivando entre ellas y cuando se ensamblan forman un aparato de replicación que empieza a hacer copias de este RNA. Primero se produce una cadena de RNA en sentido negativo, esto sirve como molde para que más cadenas de ARN positivo se empiecen a copiar, a replicar, y una vez que se tienen suficientes copias de RNA, se van traduciendo las otras proteínas que forman parte de la nucleocápside, de la envoltura, se ensamblan las partículas y finalmente se expulsan para que estas partículas virales vayan a infectar a otras células. Naturalmente, todos estos procesos ocurren en la etapa 1 de la enfermedad, que corresponde a la expansión viral, y luego tenemos una etapa 3, que es la etapa hiperinflamatoria. En realidad, la etapa 1 y la etapa 2, aparentemente, y con los datos preliminares que hasta ahora tenemos, ocurre en el 90% de los infectados, pero solamente en un 10% se desencadena la tercera fase de la enfermedad. Entonces esta replicación ocurre en el epitelio pulmonar, alveolar, pero lo que realmente genera un problema es que los macrófagos alveolares, los que están presentes en el tabique alveolar, cuando llegan a esta región tisular son capaces de sintetizar grandes cantidades de interleuquina 1, 6, 8, 18, 12, generan lo que se denomina una tormenta de citoquinas y desencadenan finalmente el síntoma hiperinflamatorio de esta enfermedad. Brevemente, en los minutos que me quedan, voy a hablar de cómo estos aspectos son importantes a la hora de establecer el diagnóstico. Hacer un buen diagnóstico implica tomar muestra en el estadio adecuado de la enfermedad.
Por supuesto, la prueba de referencia para el diagnóstico virológico sigue siendo el cultivo celular. Esto básicamente consiste en tener una monocapa con líneas celulares comunes como las células Vero, las HUH7. Es un diagnóstico que no se realiza de rutina, sino que se hace en laboratorios de investigación que cuentan con instalaciones con un nivel de bioseguridad 3 y básicamente consiste en tener una monocapa de células, sembrar el virus y observar el efecto citopático que el virus produce sobre la monocapa, que se corresponde básicamente al ingreso de las partículas virales a las células que están creciendo en monocapa. Pero lo realmente importante y lo que se hace de rutina es el diagnóstico molecular utilizando una técnica de biología molecular que es la RT-qPCR o PCR cuantitativa en tiempo real. Desde el 17 de enero del 2020, en una plataforma que usamos todos los biólogos moleculares, que es la GenBank, estuvieron disponibles las secuencias del virus y con eso lo que nosotros hacemos es sintetizar 3 secuencias de DNA, 2 que corresponden a lo que denominamos un primer forward, un primer reverse y una tercera secuencia que denominamos sonda. Esta sonda está unida a un emisor de fluorescencia que en principio está bloqueado por un quencher. Entonces lo que hacemos es tener en un tubo de ensayo una especie de simulación in vitro de una replicación de material genético y ponemos al menos 4 cosas. Primero, la muestra debería contener el material genético del virus traducido a DNA con un artilugio in vitro, tener esta sonda y estos 2 primers, tener la DNA polimerasa y tener nucleótidos que son los reactivos que consume la DNA polimerasa. Entonces, cuando iniciamos la reacción, el material genético se empieza a copiar, se empieza a generar luz por la fluorescencia de este emisor radioactivo en la sonda. Eso ocurre en realidad cuando la sonda se va rompiendo a medida que va apareciendo el material genético que se está replicando. Este es el principio básico de la reacción de PCR y esta reacción ocurre únicamente si el material genético del virus está presente en la muestra que pusimos en el tubo de ensayo. Para esto es vital que algo que hacen ustedes esté bien hecho, que es la toma de muestra. Una vez que se toma la misma, se conserva en heladera, se transporta en lo posible inactivada y luego nosotros en el laboratorio extraemos el RNA. Puede ser un método automatizado o un método manual. Hoy generalmente están muy bien puestos a punto los métodos manuales. Luego hacemos la retrotranscripción de ese RNA, lo transformamos en DNA y hacemos la prueba de qPCR. Una qPCR bien hecha prácticamente excluye la posibilidad de falsos positivos y los falsos negativos están más bien relacionados al momento en el que fue tomada la muestra o la forma en el que fue tomada la misma. Algunas recomendaciones de la toma de muestra. Siempre la muestra de elección es el hisopado nasofaringeo en el 70% de los casos, en el 30% restante el hisopado orofaringeo. También podemos explorar vías aéreas más inferiores, medir RNA viral en esputo, en el lavado bronquialveolar y también están puestas a punto las técnicas para ver en suero, en orina y en heces. Y hace muy poquitos días se publicó un trabajo en donde hacen también la determinación en muestras de saliva, pero esto supongo que tendremos que validarlo en los próximos días. En todos los casos, la muestra una vez que se toma se debe conservar refrigerada, como les había dicho. Puede transportarse al laboratorio en un medio específico y lo interesante sería que en ese medio el virus ya se pueda inactivar. Para eso se utiliza un buffer de lisis o isotiocianato de guanidonio y con eso entonces la muestra llega al laboratorio ya inactivada. Para los otros casos que no sean hisopados, la muestra tal cual se toma se lleva al laboratorio.
Para el desarrollo de la PCR, desde enero de este año, la OMS recomienda la determinación del gen E como una primera medida de aproximación del gen de la envoltura del virus y luego un ensayo confirmatorio con la detección de un gen del sistema de autorreplicación del virus. Sin embargo, la mayoría de los laboratorios directamente hace la determinación simultánea de los 3 genes y entonces de esa manera prácticamente se excluyen los falsos positivos. Este es un equipo de qPCR, es un Applied Biosystems 7500, es un equipo que puede hacer 96 PCRs al mismo tiempo en un ciclo que tarda aproximadamente 3 horas. Entonces, considerando que son 3 genes y se hacen por triplicado, se pueden determinar más o menos unos 30 pacientes cada 3 horas y entonces en una jornada laboral de 9 horas se puede con una sola máquina llegar a determinar hasta 90 pacientes. Este es un robot autoanalizador de preparación de muestras, la mayoría de los laboratorios ya lo tiene, y entonces el hecho de automatizar las etapas preanalíticas de la muestra ahorra bastante tiempo, la verdad. Bien, se van conociendo algunos datos que por supuesto por ahora son preliminares, pero pueden ver cómo existe una especie de carga viral diferente en función de la muestra que se considere. Si tomamos hisopados nasofaringeos o orofaringeos, ustedes pueden ver que la mayoría de los datos positivos en estas dos muestras se concentra más bien en los primeros días y luego si consideramos esputo o heces, la positividad está más bien en la segunda fase del ciclo, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esto, pareciera ser como que el virus primero se replica en las vías aéreas superiores. Si en ese momento se hace la prueba de qPCR, se detecta carga viral allí, y si se toman estas muestras en días posteriores, se detecta carga viral ahí. No obstante, si consideramos algunos pacientes en particular, pueden ver en este paciente, por ejemplo, que en los primeros días de inicio de los síntomas, la carga viral es muy alta en muestras de hisopados nasofaringeos o orofaringeos, casi el doble de lo que se puede encontrar en ese tiempo en esputo. Luego, hacia el día 10 aproximadamente, hay como una inversión, la carga viral aumenta en esputo y en los hisopados baja tanto hasta prácticamente el límite de detección de la prueba. Y también empiezan a aumentar en heces. Pero en otro paciente, por ejemplo, puede darse lo contrario. En los primeros días, bueno, lo mismo, en los hisopados alto y en esputo bajo, pero puede darse este switch de inversión bien en los primeros días, ¿no? O bien puede darse el caso que directamente en los primeros días ya la carga viral esté muy alta en esputo y prácticamente sea indetectable en los hisopados. Entonces, si bien como les decía antes, los hisopados son las muestras de elección, es muy importante tener en consideración esto, que la cinética de la carga viral puede cambiar en función de la muestra que estemos considerando. Lo que sí se ve es que en todos los casos, hacia el día 10 u 11, hay una cero conversión y entonces es mucho más recomendable dejar las pruebas de biología molecular y pasarnos a las pruebas serológicas o de detección directa del antígeno. Como me estoy quedando sin tiempo, 2 palabras acerca de los ensayos de detección directa de antígenos. Son test rápidos, como detectan directamente la presencia o ausencia de proteínas del virus, son rápidos, sirven para un diagnóstico precoz. Sé que las aerolíneas van a empezar a utilizar este tipo de test, pero requiere un personal muy entrenado para la toma de muestras y esto
como decía antes, es crítico. Pero en 15 minutos uno puede tener un approach de un resultado, ¿no? Y la serología, bueno, estas son pruebas típicas que se realizan por ELISA o ensayos fluorométricos o por inmunocromatografía. Hay que tener presente lo que decía antes, que recién la cinética de la respuesta inmune arranca en los primeros 5 o 6 días. Entre los días 7 y 10 tenemos un 70, un 80% de sensibilidad y recién se tornan enteramente confiables a partir del día 11. Algo muy interesante de esta enfermedad es que como tenemos muestras de esputo, podemos también pensar en la determinación de IgA, pero bueno, todavía no hay métodos validados para esta inmunoglobulina y en general las diferentes soluciones comerciales son bastante variables y bueno, todavía estos ensayos no tienen la validación suficiente. Los test de inmunocromatografía simplemente son muy sencillos de operar. Son los test de inmunocromatografía básicos que se basan en la detección de bandas para IgG o para IgM. Entonces, como siempre, un título alto de IgM estaría indicando una infección reciente. Si encontramos positividad tanto para IgM como para IgG, estaríamos pensando que ya esa persona está atravesando por la mitad del ciclo y si por el contrario tenemos solamente IgG, podemos pensar que esa persona está finalizando el ciclo, pero estos resultados todavía tenemos que tomarlos con cuidado porque ya se ha visto que pacientes solamente con un título positivo de IgG tienen una viremia positiva y el virus es infectante, ni tampoco sabemos la importancia o la relevancia que estos anticuerpos IgG tendrán, cuánto va a durar el título y si son protectivos o no. También se puede utilizar inmunofluorescencia. Acá se puede ver cómo en los primeros días después de la infección hay títulos de anticuerpos muy bajitos, uno en 10, uno en 100, cuando ya el suero se diluye un poquito más, las reacciones son negativas y después de los primeros 15 días de infección, entonces sí que tenemos títulos muy altos de anticuerpos. Este es un estudio realizado por la Universidad de Berlín. Fíjense que en todos los casos la detección de IgM e IgG se hizo después de la primera quincena. Se tienen títulos muy altos de IgG en distintos pacientes y en algunos casos la IgM ya está por debajo del límite de detección. ¿En dónde podrían aplicarse estas detecciones de inmunoglobulinas? Bueno, en pacientes que hayan ingresado a emergencias y que tengan más de 5 días de evolución, en aquellos pacientes que muestran repetidamente pruebas de PCR negativas o en aquellos casos en los que se sospeche un falso negativo de las PCRs por incapacidad en la toma de muestras, por ejemplo, o bien en el personal sanitario que ya tenga títulos suficientemente elevados de IgG y entonces necesiten volver a trabajar con pacientes con sospecha de COVID, o bien para realizar los estudios epidemiológicos, o algo que está teniendo aparentemente bastante éxito, que es la generación de sueros hiperinmunes a partir de anticuerpos de personas que ya hayan estado expuestas al virus y que se hayan recuperado. Y naturalmente para la evaluación de las vacunas, ¿no? Que es la próxima etapa que se viene. Un par de palabras acerca de los tratamientos. Por supuesto que yo no soy médico, pero puedo aportar en función de lo que vimos hoy. Tenemos, por supuesto, las dos etapas. La primera etapa que correspondía a la expansión viral y la segunda etapa o tercera etapa de la enfermedad, que es este síndrome hiperinflamatorio que se manifiesta en algunos pacientes. Entonces, todas las estrategias que apunten a la primera etapa están dirigidas a impedir la replicación viral. Entonces, por ejemplo, el tratamiento con lo que decíamos recién, sueros hiperinmunes de personas recuperadas, tendrían anticuerpos
capaces de neutralizar esta unión de la proteína Spike con la enzima convertidora del angiotensinógeno. De la angiotensina 1, perdón. También inhibir la etapa de endocitosis, y aparentemente esto tiene un éxito relativo, el tratamiento con cloroquina o hidroxicloroquina, o bien antivirales que inhiban la transcripción o la replicación del virus, como lopinavir o ritonavir. Pero por supuesto, como dijimos antes, lo importante de esta enfermedad es el síndrome hiperinflamatorio del macrófago. Entonces puede verse en estas gráficas, por ejemplo, que se hicieron entre sobrevivientes y no sobrevivientes, cómo las personas que fallecieron tienen elevadas cantidades de dímero D, una baja en el número de linfocitos, o un reactante de fase aguda elevadísimo como la ferritina o la propia interleuquina 6, citoquina proinflamatoria, también troponina o LDH aumentadas. Entonces, estos marcadores podrían ser muy útiles para diagnosticar esta segunda etapa de la enfermedad o tercera etapa de la enfermedad, y entonces lo que se está utilizando con éxito relativo es utilizar corticoides, ¿no? Aunque hay una discusión acerca de la dosis y el momento de aplicación. Un anticuerpo monoclonal, tocilizumab, que inhibe interleuquina 1, interleuquina 6, citoquinas proinflamatorias, interleuquina 2, que es esencial es una citoquina mitogénica, o bien directamente inmunosupresores como tacrolimus o ciclosporina A. A modo de conclusión, entonces ya sabemos que el SARS-CoV-2 es un virus nuevo, RNA cadena positiva. La letalidad todavía no la tenemos determinada, pero rondará entre un 3 y un 5%. Vuelvo a repetir, para un óptimo diagnóstico es necesario tener una buena toma de muestra. Hasta ahora, los ensayos de biología molecular son los ensayos más utilizados y los más convenientes. Pasado varios días después del inicio de la infección, se podría pensar en algún test rápido de detección de antígenos, aunque como esto ya dijimos tiene mucha variabilidad por ahora. Y luego el aporte invaluable de la serología, yo diría en la segunda quincena de la infección. Los tratamientos, por supuesto, deben adecuarse a la fase de la enfermedad en que se trate al paciente, y por supuesto son por ahora muy preliminares, y la validación supongo yo que se logrará en los próximos meses. Vuelvo a agradecer a los organizadores por la invitación. Lamento no poder estar en vivo en este webinar, pero aquí tienen mis datos si requieren alguna consulta adicional. Muchas gracias.